Ustedes saben que uno de los artículos más cliqueados durante el hot sale, el último, fue el oxímetro de pulso. ¿Y por qué están requeridos claramente por este tema de la pandemia? ¿Qué nos indica los valores? Y también algo muy pero muy útil en estos tiempos para tenerlo en casa y también para hacer una herramienta que uno hasta pueda llegar a prestar, ¿por qué no? Pero vamos a conocer sobre cómo se utiliza, qué recomendaciones son necesarias para su uso y mucho más con Daniel Buljubasic, que es un prestigioso médico neumonólogo y es presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y con Daniel estoy en contacto. Qué placer, Daniel. Gracias por atenderme. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián. Un gusto para mí estar con vos y con tu audiencia. Bueno, ¿qué época estamos viviendo? Como neumonólogo me imagino que debe haber un antes y un después en toda esta historia. Sí, como médico, como neumonólogo, como ser humano, como todo, esto nos ha golpeado desde todos los ángulos y desde todos los costados, y yo creo que más allá de que cambiemos o no cambiemos, porque yo no estoy tan seguro de que esto vaya a salir un mundo mejor, pero seguramente que nosotros vamos a ser distintos. Eso no me cabe duda. ¿Y en qué lo está notando en este momento? En la distancia, en este... Yo ayer, en un momento del programa, dije, si uno tiene que diagnosticar a la Argentina, yo le pondría hoy, por lo que se está viviendo y por lo que dice la patología, no a la Argentina, al mundo en general, está como en una depresión, ¿no? Por gente que se enferma y se muere, gente cercana, lo que se está viviendo, las miserias, cómo todo queda tan a la luz. Desde quienes nos gobiernan, desde las herramientas que tenemos, desde la práctica de hacer acciones, llevarlas a cabo y que sean exitosas, todo se ha recrudecido y ha quedado muy en evidencia, y eso ha hecho que la sensibilidad de la gente y la mirada de la gente para con un montón de cosas cambie drásticamente. ¿Coincide? Sí, totalmente. Vos sabés que las grandes crisis sacan de nosotros lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad, ¿no? Independientemente de lo que salga como individuos, pero el pantallazo, la fotografía que vos diste sobre nosotros como sociedad en este momento es absolutamente real. Y eso repercute en alteraciones, digamos, muy importantes en el estado de ánimo de la gente. La gente está deprimida, está triste, está angustiada, tiene mucha incertidumbre porque nadie sabe qué es lo que viene, no se ve la luz al final del túnel, no tiene un final esto previsto por lo pronto, y bueno, no hay un rumbo claro que nos indique para qué lado estamos saliendo. O sea que esto es sumamente preocupante en lo que viene. Seguro. Daniel, metámonos en este tema que es el motivo de la llamada. ¿Qué es un oxímetro? ¿Cómo se utiliza y qué recomendaciones son necesarias para su uso? Bueno, un oxímetro es un aparato pequeñito que en el cual se coloca uno de nuestros dedos y hace una lectura del valor indirecto del nivel de oxígeno en sangre, que es la saturación de oxígeno de la hemoglobina, pero que es muy compatible con el nivel de oxígeno en sangre. Y es un aparato que rápidamente nos posiciona en qué situación estamos. Nosotros, dentro de nuestra especialidad, desde hace mucho tiempo, utilizamos este tipo de aparatos para muchas cuestiones, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, por ejemplo, para saber si están oxigenando bien o mal, si van a necesitar hacer oxígeno o no en su domicilio. Ha sido un aparato que durante mucho tiempo nos ha acompañado. Y siempre fuimos reacios a que forme parte de el arsenal de aparatitos que la gente tiene en su casa, ¿no? Como un aparato para tomarse la presión, un termómetro. Siempre la gente me decía, ¿es necesario que me compre uno? No, no es necesario, porque con que te midamos la saturación cuando vos vengas a la consulta está bien. Lo que pasa es que el COVID vino a cambiarnos un poco la esencia de todo esto, porque sumado a todo lo que dijimos recién, se le suma algo muy importante a esta enfermedad, y es la soledad en la que se transcurre. Fíjate que la mayoría de la gente transcurre esta enfermedad sin la atención presencial de un médico, es decir, mucha de la atención del COVID es telefónica.
Y es bueno en los casos de esta enfermedad que el médico tenga datos objetivos de qué es lo que está pasando. Si un paciente me llama y me dice, me parece que tengo fiebre, no es lo mismo que me diga, me tomé la fiebre y tengo 38,5. Y si me llama y me dice, me falta el aire, no es lo mismo que me diga, me falta el aire, que me diga, me falta el aire, pero además mi nivel de oxígeno es tal. Y yo pueda saber si esa sensación de falta de aire es real o no, y si el nivel de oxígeno está en un nivel preocupante que justifique tomar alguna medida posterior. Daniel, vamos a la práctica en casa. ¿Está la persona con el oxímetro? ¿Cómo lo debe utilizar? ¿Cuáles son los valores que debe atender? ¿Los máximos y los mínimos? ¿Y cuáles son las alertas a las cuales debe hacer caso? Bien, la técnica no es muy complicada, se coloca el dedo con la uña hacia arriba, en general no importa qué dedo, se recomienda el dedo medio de la mano hábil, pero la verdad es que no importa demasiado, porque en cualquier dedo debería ser similar. Lo importante sí es que las manos tengan una temperatura adecuada, viste que a veces tenemos las manos muy frías y eso produce una vasoconstricción y no llega bien no circula bien la sangre y la medición es incorrecta. Con las uñas despintadas, es decir, por lo menos la uña del dedo que se va a usar para medir la saturación no tiene que tener esmalte, ni mucho menos los permanentes o los semipermanentes. Sentado en una posición cómoda, se coloca el dedo adentro del aparato y se le da un tiempo al aparato. En general los aparatos, depende la calidad, tardan más o menos en lograr estabilizar la curva del nivel de oxígeno, por lo cual es conveniente dejarlo entre 30 segundos y 1 minuto como mínimo para ver la estabilización. El nivel normal de oxígeno de una persona que no sufre de los pulmones es 98. Pongamos entre 96 y 98. Ahora, lo importante son 2 o 3 cosas. Primero, que el oxígeno no vaya descendiendo. Si yo me tomo a la mañana y me da un valor de 98 y a la tarde me da 96 y a la mañana siguiente me da 94 y así sucesivamente, eso es un dato de alerta. La segunda es no tener patología respiratoria previa, porque el que tiene patología respiratoria previa, como yo te mencionaba recién, ya no tiene un nivel normal de oxígeno, tal vez parta de 94, de 93, ese es un nivel que él va a tener como normal y a partir de ahí es que empezamos a contar para atrás. Los niveles de riesgo, si alguien parte de un nivel normal y baja de 94 ya debería empezar a preocuparse, y cuando llega a 90 ya es una alerta inmediato, es decir, las cifras que bajan de 90, es decir, todo lo que esté en los 80, ya es una situación preocupante. Pero siempre, es decir, los datos no deben ser evaluados por la persona que se los toma, sino que debe transmitirle al médico estos datos. Y el otro consejo es que no estén cada 5 minutos controlándose el nivel de oxígeno, porque puede haber variaciones que nos confundan. Y la última recomendación es que es prudente también medirlo en reposo y después hacer un pequeño movimiento, caminar 20, 30 pasos para un lado y para el otro y volver a medirse a ver si baja. Por ahí en condiciones de reposo tenemos un nivel y apenas nos movemos un poquito baja sensiblemente, y eso también es un signo de alarma. ¿No es recomendable o es recomendable hacerlo? Por ejemplo, alguien se desvela a las 4 de la mañana en la mitad de su sueño y me voy a tomar voy a ver cómo estoy saturando, y se pone el oxímetro. ¿Es recomendable eso? Como recomendable no, pero es inevitable, porque el que tuvo COVID sabe cuál es la preocupación que esto genera, y bueno, despertarte a las 4 de la mañana con fiebre o con sensación de fiebre hace que te pongas un termómetro, hace que te pongas un oxímetro, y bueno, te lo digo más que por la experiencia de los pacientes, por la experiencia propia de haber cursado la enfermedad, y sinceramente la madrugada es un momento difícil del día, ¿no? Y uno a veces hace cosas que no debería hacer en ese horario. Habiendo padecido la enfermedad y con lo que ha visto hasta el momento, ¿qué se recomienda a quienes están cursando en su casa la enfermedad, que se están controlando? Digo desde el punto de vista
de no entrar en una desesperación, pero sí en un cuidado medido. A eso me refiero. Sí, yo creo que no, a ver, no incitamos a la gente a que tenga miedo ni temor, sino simplemente que sea consciente de que está cursando una enfermedad que es potencialmente seria, que esté alerta a los síntomas de riesgo. Y acá es donde volvemos a lo mismo, porque en realidad el único síntoma o el síntoma más preocupante es el compromiso pulmonar y la dificultad respiratoria y el descenso en los niveles de oxígeno. Esta enfermedad tiene una característica: muchos pacientes cursan niveles bajos de oxígeno y compromiso pulmonar sin tener demasiados síntomas, es decir, la fatiga no es un síntoma tan frecuente acá. Sí, la tos, generalmente tienen tos seca, y la idea es estar alertas sin desesperación. No sirve llamar al médico cada 5 minutos, no sirve llamar a una urgencia cada rato para constatar cosas que fueron constatadas 2 horas atrás, y manejarse dentro de lo posible, además de con ese médico que nos atiende en el teléfono el 0800 COVID, que está en todo el país. Si tienen algún médico de referencia que los conozca, sobre todo los que tienen enfermedades pulmonares previas, y si pueden tomar contacto con ese médico que los conoce, que sabe, que los puede tranquilizar, que los puede calmar y que les puede decir mejor que nadie cómo están, eso sería lo más adecuado y lo más correcto. Daniel, es un placer que nos haya recibido y también haber compartido estos conceptos con toda la audiencia. Gracias por atenderme. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. Y un saludo a toda tu audiencia y gracias por permitirnos llegar y transmitir estos conceptos. Gracias por atenderme, Daniel. Un abrazo muy grande. No, lo mejor para lo que viene. Gracias. El doctor Daniel Buljubasic, prestigioso médico neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Cuando faltan 14 minutos para llegar a las 5 de la tarde...